El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Venezuela pide a la ONU investigar asesinatos de Estados Unidos junto con sesión de Consejo de Seguridad. Flotilla contra extractivismo. Inicia Ecuador travesía por río Amazonas hasta la COP30. Indagan posible muerte de 2 trinitenses en ataques de Estados Unidos. Presiones de Estados Unidos a Panamá por China no son coherentes con una buena relación, dice Mulino. México reforma ley de amparo. Se protegerán más los derechos humanos. Trump se verá con Putin en Budapest tras una llamada de grandes progresos. Lanzan campaña de recaudación para fondos de ayuda legal a inmigrantes detenidos en Estados Unidos. Juez frena intento de Trump de bloquear fondos antiterroristas para el metro de Nueva York. Aquí están las noticias. Washington. Un juez federal de Estados Unidos ordenó ayer jueves detener la orden del presidente Donald Trump de bloquear los fondos para la subvención antiterrorista del sistema de tránsito de Nueva York. El juez federal Lewis Kaplan detuvo la decisión del mandatario de detener los $34 millones en fondos antiterroristas para Nueva York. La decisión del magistrado fue fundamentada diciendo que Trump violó la ley de procedimiento administrativo al retener fondos y señaló que el sistema del transporte de la ciudad es una agencia estatal y no un instrumento propio de Nueva York. En su resolución, Kaplan calificó la decisión de la administración como arbitraria y destacó que desde el 11 de septiembre de 2001, el metro de la ciudad ha sufrido más de 8 intentos de atentados. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, afirmó que el Estado no debería tener que luchar en los tribunales por el dinero de una subvención federal destinada a proteger la seguridad de la población. Trump decidió suprimir estos fondos el pasado 1 de octubre, a un mes de las elecciones a alcalde de la ciudad, que lidera el demócrata Zoran Mamdani. Los Ángeles. Un grupo de organizaciones lanzó una campaña de recaudación para aumentar un fondo destinado a la defensa legal de los inmigrantes afectados por la campaña de deportación del gobierno del presidente Donald Trump, que ya ha recolectado más de $10 millones. United We Dream, la Unión Americana de Libertades Civiles ACLU y Abundant Future Fund han unido fuerzas para crear el Fondo para la Defensa de Nuestros Vecinos. El fondo, que ya cuenta con más de $10 millones en sus arcas, tiene como objetivo recaudar al menos $30 millones en total para ayudar a garantizar que las familias inmigrantes que enfrentan las amenazas de separación, detención y deportación injustificadas tengan acceso a abogados, según explicaron las organizaciones en un comunicado. Los grupos han hecho un llamado al público para solidarizarse y alcanzar la meta, ya que la necesidad de apoyo legal se ha multiplicado ante las redadas migratorias que lleva a cabo el Ejecutivo estadounidense. Hicieron eco de las restricciones impuestas por la Casa Blanca para dar ayuda legal a los inmigrantes más vulnerables. Por ejemplo, el gobierno Trump eliminó en marzo pasado los fondos de financiación para abogados que representan a niños inmigrantes que ingresaron solos al país. Chiqui Sánchez Kennedy, director del proyecto de representación de inmigrantes de Galveston, Houston, explicó en un comunicado que el fondo representó un salvavidas para esos pequeños que se vieron obligados a comparecer solos ante el tribunal en un plazo acelerado sin precedentes. En ese sentido, Grace Martínez Rosas, directora ejecutiva de United We Dream, dijo que el fondo es un vehículo para que la gente común pase de la empatía a la acción en defensa de sus vecinos inmigrantes. Por su parte, Anthony de Romero, director ejecutivo de ACLU, advirtió que las deportaciones sin el debido proceso, las detenciones injustas y la separación familiar constituyen ataques a los derechos constitucionales. El momento actual exige soluciones audaces e innovadoras para satisfacer las necesidades más urgentes de nuestros vecinos inmigrantes y seres queridos. Washington.
El presidente estadounidense Donald Trump anunció que se reunirá con su par ruso Vladimir Putin en Budapest tras una conversación telefónica durante la cual se han hecho grandes progresos. El republicano hizo este anuncio en su red Truth Social en víspera de un encuentro con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, que llega con la esperanza de que Washington le proporcione misiles Tomahawk. Probablemente me reuniré con Putin, en las próximas 2 semanas en la capital de Hungría, dijo Trump a la prensa en el despacho Oval. El Kremlin confirmó la conversación telefónica de casi 2 horas y media y la organización de una cumbre entre ambos mandatarios. Fue una conversación muy sustantiva y al mismo tiempo extremadamente franca y llena de confianza, añadió la presidencia rusa antes de señalar que la llamada fue una iniciativa de Rusia. Trump precisó: la próxima semana se celebrará una reunión de nuestros asesores de alto nivel. El secretario de Estado Marco Rubio se reunirá con su homólogo ruso Sergei Lavrov para ultimar los detalles de la cumbre, agregó Trump. Luego, el presidente Putin y yo nos reuniremos en un lugar ya acordado, Budapest, en Hungría, para ver si podemos poner fin a esta guerra sin gloria entre Rusia y Ucrania, añadió el mandatario estadounidense. El último encuentro entre ambos líderes fue el 15 de agosto en una base militar de Alaska. Esa cumbre no llevó a ninguna perspectiva concreta de resolución del conflicto, iniciado en febrero de 2022 con la invasión rusa. Trump dijo que al líder ruso no le gustó cuando mencionó la posibilidad de entregar a Ucrania los misiles Tomahawk, con un alcance de 1.600 kilómetros. Estas armas permitirán a Ucrania atacar en lo profundo del territorio ruso, y Moscú ya ha advertido que su envío aquí constituiría una escalada. Mientras Rusia multiplica los ataques contra infraestructuras energéticas en Ucrania, el Tomahawk será el tema principal del encuentro con Trump el viernes, dijo un alto responsable ucraniano. Ciudad de México. México acaba de aprobar reformas a la ley de amparo que modernizarán y agilizarán los procesos judiciales, pero sin embargo podrían limitar la defensa de cuestiones relacionadas con derechos colectivos como el medioambiental o la lucha contra megaproyectos, según temen organizaciones de la sociedad civil. Los cambios legales sobre el principal instrumento que puede usar una persona para proteger sus derechos básicos se terminaron de avalar la noche de ayer, gracias a la mayoría oficialista del Congreso, pero no estuvieron exentos de críticas. Quedarán publicados esta semana en el Diario Oficial de la Federación, según indicó la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. La modificación afecta, entre otras cosas, a los motivos por los que se puede poner en suspenso una decisión de la autoridad. Se protegerán más los derechos humanos. La reforma moderniza y hará más ágiles los juicios de amparo, por ejemplo, incentivando los procesos en línea. Pero debido a la brecha digital que existe en México, se verán más beneficiadas las personas que tengan más recursos para acceder a los nuevos procedimientos. Es cierto que criminales podrían haber usado amparos para ralentizar sus procesos, pero también lo que es la justicia mexicana, según reconoció hasta la ONU, ha estado plagada de esos casos de abuso y violaciones a derechos, y el amparo es el principal instrumento para luchar contra esas situaciones abusivas. Según el gobierno, ahora habrá más acceso a la justicia, porque tal y como estaba en la ley antes, era un instrumento en manos de delincuentes para generar daños a la sociedad. En palabras de Arturo Saldívar, es miembro de la Suprema Corte, quien forma parte del Ejecutivo, pero organizaciones de derechos humanos como el Centro PROC aseguraron que la reforma complicará la lucha contra acciones de la autoridad que supongan afectaciones colectivas, porque los jueces tendrán mucho más limitada su capacidad para interpretar la ley en cada caso. Aquellos empresarios que deben al Estado grandes cantidades de dinero son los objetivos prioritarios de esta reforma, porque no podrán paralizar tan fácilmente el pago de lo que deben. Ciudad de México. Durante su conferencia matutina de ayer jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a los señalamientos sobre el presunto incremento en el envío de petróleo a Cuba, revelados por mexicanos contra la corrupción y la impunidad. La mandataria afirmó que no se trata de una donación, sino de una compra de combustible,
y explicó que México exporta diésel excedente como parte de su política de ayuda humanitaria. México siempre ha estado dispuesta a brindar apoyo humanitario a otros países, incluyendo Cuba, subrayó Claudia Sheinbaum al ser cuestionada sobre los hallazgos del reportaje que señala un aumento de 3 veces en los envíos de petróleo a la isla entre mayo y agosto de este año. De acuerdo con el MCCI, los embarques a Cuba fueron realizados por Gasolinas Bienestar, filial de Pemex, creada en 2022, y alcanzaron un valor superior a $3,000 millones, equivalentes a unos 60,000 millones de pesos. El reporte detalla que en las operaciones participó el buque Sandino, incluido en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por transportar crudo venezolano hacia la isla. Según la normativa estadounidense, las transacciones con embarcaciones o empresas sancionadas pueden derivar en sanciones económicas o diplomáticas. Ciudad de México. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reclamó que una funcionaria de la Embajada de Estados Unidos anda amenazando a políticos y abogados panameños con quitarles la visa por sus vínculos con China, y afirmó que esa actitud no es coherente con una buena relación bilateral. Cierto es, y esa información sí la tengo, de varios, de que anda una funcionaria por ahí de la embajada amenazando con quitar visas. Eso no es coherente con una buena relación que yo aspiro a mantener con los Estados Unidos. Ellos son libres de poner y quitar visas al que quieran, pero no amenazando de que, si tú no haces esto, te quito la visa, expresó el jefe de Estado panameño. Esa no es la manera, no es la forma, por lo menos en mi libro, de poder conducir relaciones respetuosas en función de la seguridad jurídica que tanto se aclama y en función de un principio con el que yo no comulgo, sostuvo el gobernante. En este contexto, durante su conferencia de prensa semanal, Mulino reiteró que ha pedido en múltiples ocasiones que no arrastren a Panamá a un problema bilateral de Estados Unidos con China. Ciudad de Panamá. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Albert Randin, afirmó que ante una mayor polarización entre líderes y países en el continente, es necesario recuperar la unidad en las Américas, un objetivo al que espera que ayuden las diferentes actividades de alto nivel del organismo que se celebrarán en 2026 en Panamá, entre ellas la Asamblea General. Randin, de viaje oficial en el país centroamericano, y el ministro de Relaciones Exteriores panameño, Javier Martínez Hacha, firmaron en la Cancillería el acuerdo sede para la reunión 108 del Comité Jurídico Interamericano, que se celebrará en Panamá del 2 al 6 de marzo del próximo año. Además, Panamá acogerá entre el 22 y el 24 de junio la Asamblea General de la OEA, que coincidirá con el bicentenario del Congreso Anfitriónico de 1826, convocado entonces en el actual espacio de la Cancillería por el libertador Simón Bolívar, quien aspiraba a una unión latinoamericana. Así, el secretario general de la OEA aseguró en su intervención que sin un sistema internacional de colaboración y solidaridad que funcione bien, sin un derecho internacional sólido, un derecho internacional vinculante y un derecho internacional humanitario vinculante, será difícil mantener el mismo nivel de unidad y cooperación en todo el mundo. Esto, en cierto momento, se refleja también en nuestro sistema interamericano, donde observamos una mayor polarización entre líderes y entre países. Eso no es bueno para este hemisferio, afirmó Randin. Acabo de tener una conversación muy interesante e importante con el presidente José Raúl Mulino sobre todos estos temas, y creo que coincidimos en que necesitamos recuperar la unidad en las Américas. Y este Congreso, esta reunión del Comité Jurídico Interamericano, nos ayudará en ese sentido, incluyendo la celebración de la Asamblea General, subrayó el secretario del organismo hemisférico. Managua. El gobierno de Nicaragua otorgó una nueva concesión minera a cielo abierto a la empresa china Toyar Inversión Minera S.A., con una superficie total de 2.500 hectáreas en la región autónoma de la Costa Caribe Sur, informó en Managua el diario oficial La Gaceta. El Ministerio de Energía y Minas otorgó la concesión para el aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos en el lote denominado Nuevos Encuentros,
ubicado en el municipio de Nueva Guinea, según el acuerdo ministerial. En total, el ejecutivo que dirigen los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo ha otorgado más de 20 concesiones mineras a empresas chinas en los últimos 2 años por más de 500.000 hectáreas, que incluyen algunas de la reserva de la biosfera del río San Juan. Atención, Washington. El comandante del Mando Sur de Estados Unidos, cuya zona de operaciones incluye las aguas del Caribe, donde se han llevado a cabo los ataques contra los presuntos barcos de la droga, anunció que se irá repentinamente a finales de año. El almirante de la Armada, Alvin Halsey, que se convirtió en comandante del Comando Sur en noviembre de 2024, anunció que se retirará de la Armada en diciembre. No se dio ninguna razón de su abrupta salida, y el Pentágono no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. El equipo del Comando Sur ha hecho contribuciones duraderas a la defensa de nuestra nación y seguirá haciéndolo, dijo Halsey en una declaración que el Comando Sur compartió en las redes sociales. Amén, que seguiréis adelante centrados en vuestra misión, que fortalece a nuestra nación y garantiza su longevidad como faro de libertad en todo el mundo. Trinidad y Tobago. La policía de Trinidad y Tobago dijo que investiga la posible muerte de 2 de sus ciudadanos en el último ataque de Estados Unidos contra una embarcación que presuntamente transportaba droga y que navegaba frente a las costas de Venezuela. El presidente estadounidense Donald Trump anunció la muerte de 6 personas en ese ataque, que se suman al menos a otros 4 que desde que Washington desplegó en agosto los buques militares cerca de las costas venezolanas con el argumento de combatir el narcotráfico. La investigación de la policía trinitense comenzó luego de que residentes de la aldea de pescadores Las Cuevas, en el norte de Trinidad, alertaron a las autoridades sobre la presencia de 2 compatriotas en la embarcación, dijo vía telefónica un agente policial. La policía, sin embargo, no ha podido confirmar o desmentir la información. La madre de uno de los presuntos fallecidos reclama el ataque. La ley del mar es que si ves un barco, se supone que debes detener el barco e interceptarlo. No, solo volarlo, dijo vía telefónica Lenore Burnley, madre de Chad Joseph, de 26 años, y quien presuntamente falleció en el ataque el día martes. Burnley dijo que unos conocidos en Venezuela llamaron a los abuelos de Joseph en Las Cuevas y les habían dicho que estaba en este barco. Joseph era pescador, tenía una relación y 3 hijastros y había estado en Venezuela durante los últimos 3 meses, señaló Burnley desde su casa en Matelot, también en la costa norte de Trinidad, la isla principal del archipiélago, ubicada solo a 10 kilómetros de Venezuela. Según medios, el otro fallecido también era pescador y habitante de Las Cuevas. Era conocido como Samorot. Terrible. El Coca, Ecuador. Una flotilla con 50 personas, entre ellos representantes de pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil de varias partes del mundo, zarpó ayer desde la ciudad ecuatoriana de El Coca para navegar todo el río Amazonas y llegar a Belém do Pará, en Brasil, donde se desarrollará en noviembre la 30ª Cumbre Mundial del Clima, COP30, para exigir el fin del extractivismo en la Amazonía. La flotilla Yacumamá, Madre Agua, en quechua, navegará 3.000 kilómetros por el río más largo y caudaloso del mundo para denunciar las cicatrices del extractivismo, como la minería ilegal, la deforestación o la extracción de petróleo, y al mismo tiempo para visibilizar la fuerza de las alternativas que ya están vivas en sus comunidades, como los emprendimientos productivos, los monitoreos territoriales y la ciencia ancestral, señaló la organización en un comunicado. El grupo zarpó desde la ciudad ecuatoriana de El Coca, también conocida como Francisco de Orellana, en honor al conquistador español, al que se le atribuye la primera navegación completa por el río Amazonas. Durante el recorrido hacia Belén, la tripulación visitará localidades de Colombia, Perú y Brasil, donde realizarán intercambios culturales y encuentros con pueblos indígenas, en los que se abordarán temas como la protección y el cuidado de territorios amazónicos.
Una de las personas que viaja en la flotilla es Lucía Inshu, mujer maya quiche de Guatemala, quien señaló que la travesía es muy importante para ellos porque no solo es un ejemplo de hermandad de los territorios, sino que es un símbolo de lucha colectiva que quieren mostrar al mundo y a quienes toman las decisiones en la cumbre climática. Bogotá. El presidente colombiano Gustavo Petro aseguró que la violencia está creciendo en el Pacífico ecuatoriano por la supuesta dificultad que tienen en la actualidad los narcotraficantes para sacar cocaína desde su país. Este crecimiento de la violencia en costa pacífica ecuatoriana tiene que ver con la dificultad para sacar cocaína por el Pacífico colombiano que ha logrado el gobierno y nuestra fuerza pública, expresó el mandatario en la red social X, en la que no dio más detalles al respecto. El mensaje de Petro llega en la misma semana en que las autoridades ecuatorianas informaron de una explosión registrada en la vía del sur del país y de otra bajo un puente en la provincia de Guayas. Las explosiones en los puentes se suman al estallido de un autobomba en los exteriores de un centro comercial y de un edificio de oficinas de la familia del presidente ecuatoriano Daniel Noboa en el centro financiero de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, que dejó un fallecido y 30 heridos. Ecuador vive desde 2024 un conflicto armado interno, declarado por Noboa para luchar contra las bandas delictivas a quienes el presidente pasó a llamar terroristas y a las que se le atribuye la escalada de violencia que vive el país en los últimos años, que lo ha ubicado a la cabeza del índice de homicidios de Latinoamérica. Lima, Perú. El presidente peruano José Geri, quien asumió hace solo una semana, afirmó que no renunciará tras la muerte de un manifestante durante una multitudinaria protesta que exigía su salida y la derogación de controvertidas leyes que impulsó como legislador. Se produjeron los enfrentamientos más graves desde que empezaron las protestas hace un mes en Lima, encabezadas por la Generación Z, un colectivo de jóvenes de entre 18 y 30 años en repudio al desprestigiado Congreso y al gobierno de derecha recién instalado. Mi responsabilidad es mantener la estabilidad del país. Esa es mi responsabilidad y mi compromiso, señaló Geri a la prensa, luego de asistir al Parlamento, donde declaró que pedirá facultades para legislar en contra del crimen. La Fiscalía anunció más temprano que investiga la muerte por arma de fuego de un manifestante, el cantante de hip hop Eduardo Ruiz, de 32 años. Otro manifestante, también cantante de música urbana, Luis Reyes, de 28 años, tenía una fractura craneal y estaba en coma inducido. Naciones Unidas. El representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, acusó a Estados Unidos de querer imponer un golpe de Estado en el país caribeño y pidió al Consejo de Seguridad que investigue los asesinatos que viene perpetrando y determine su carácter ilegal. Asimismo, la Embajada de Venezuela ante la ONU confirmó que en el día de ayer remitieron una carta dirigida a la presidencia del Consejo de Seguridad para abordar los ataques letales de la administración de Donald Trump contra embarcaciones venezolanas en agua del Caribe, a las que acusan de estar vinculadas al narcotráfico internacional. El gobierno estadounidense utilizó a su inteligencia en secreto para llevar a cabo operaciones encubiertas letales, y en esta región ya es conocido su expediente tenebroso, con procesos de desestabilización, sabotaje, contrainsurgencia, planificación de golpes de Estado y magnicidios, dijo Moncada al dirigirse hoy a la prensa desde la sede de la ONU en Nueva York. Estas acciones, agregó, buscan instalar gobiernos serviles a los intereses estadounidenses, con los que instó al Consejo de Seguridad a que investigue el conjunto de asesinatos que Estados Unidos viene perpetrando y determine su carácter ilegal. A pesar de no ser miembro permanente ni tampoco permanente del Consejo de Seguridad, Venezuela, como todos los Estados miembros, tiene el derecho a solicitar vía carta oficial que incluya una disputa de su incumbencia dentro de la agenda oficial del Consejo. Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseveró que el alto mando político y militar de su país
está más unido que nunca en la defensa de la patria, en un contexto marcado por el despliegue naval que mantiene Estados Unidos en el sur del Mar Caribe, cerca de aguas venezolanas, lo que el chavismo denuncia como una amenaza para propiciar un cambio de régimen en la nación suramericana. Les tengo malas noticias a los integrantes, a los imperialistas y a todos sus medios, portales y agencias. Hoy el alto mando político-militar de la revolución chavista estamos más unidos y resteados que nunca en defender nuestra patria, imbéciles, expresó Maduro en un acto transmitido por el canal estatal venezolana de televisión, BTV. Asimismo, el jefe de Estado venezolano indicó que 6,2 millones de ciudadanos están alistados en la milicia bolivariana como parte del sistema integral de la defensa nacional. A su derecha estaba sentada la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, quien previamente publicó un mensaje en su canal de Telegram en el que calificó como falsa una nota del periódico Miami Herald sobre un supuesto ofrecimiento que ella le habría hecho a Washington de encabezar un gobierno de transición sin Maduro. La también ministra de Hidrocarburos aseguró que la revolución bolivariana, el chavismo, cuenta con un alto mando político y militar compacto y unido en torno a la voluntad del pueblo. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos el próximo lunes a nuestra emisión diaria de noticias. Feliz fin de semana para todos. Hasta pronto. Que Dios los bendiga. Bye.